Ya, los quiero saludar, espero que podamos trabajar un poquito en lo que se pueda. Me dieron la posibilidad de estar acá en hacerlo en teletrabajo, así que vamos a tratar de trabajar un poquito mejor. ¿Ya? Ahí le explico un poquito la condición de mi Martín. Ya, vamos ¿ven todos bien, ¿no es cierto? Sí, profe. Ya, vamos a Sí, recapitular. profe. Ya, entonces lo que habíamos estado estudiando nosotros eran las reacciones que son del benceno, ¿se acuerdan? Entonces para nosotros el benceno, vamos a ver si lo podemos hacer un poquito más grande, es esta estructura que está compuesta por, claro, por 6 carbonos, tiene el número de electrones pi, y solamente puede aceptar reacciones que son de sustitución electrofílica aromática, no ataques nucleofílicos. O sea que la especie que va a tener que ingresar adentro del anillo aromático tiene que forzosamente tener una carga positiva. Y esa carga positiva tenemos que generar mediante reacciones. ¿Ya? Esa es más o menos la idea. Por lo menos es lo que habíamos visto. Para poder determinar si un compuesto es aromático o no, nosotros teníamos que recurrir a la regla de Huckler, que hablaba que un número, o sea, perdón, el número de electrones que nosotros estemos observando tiene que ser igual a 4 por n más 2 si no me equivoco. A ver, y 4 por n más 2. Y lo único que tenemos que buscar es que ese número ya sea un número entero, ¿ya? Sea 0, 1, 2 o lo que sea. El que es más claro siempre es el benceno. Si nosotros nos acordamos, el benceno tiene 6 electrones, porque son 2 electrones por cada doble enlace. 4 más 4 por n, más 2, pasamos el 2 restando, queda 4. 4 bien 4 es 1. Entonces es como el más sencillo. ¿Ya? Después, como les comenté recién, el tipo de reacciones que necesitamos para este tipo de estructuras se basa principalmente en la generación de especies que son electrofílicas. ¿Ya? Y esta especie electrofílica se basa principalmente en generar esta especie. Nosotros habíamos visto algunos tipos de reacciones intermedias al principio. La primera de ellas se basaba en un halógeno cualquiera, por ejemplo, el bromo, para recordarnos un poquito, y mediante un ácido de Lewis que lo habíamos estado estudiando, como por ejemplo puede ser el bromuro de hierro o el haluro de aluminio, hierro o aluminio, y el haluro tiene que ser igual que el que vas a agregar al anillo aromático. Lo que generas acá es una especie como de complejo activado, donde el halógeno va a estar como enlazado, entre comillas, al, a nuestra especie, que sería el positivo. ¿Ya? Esa es más o menos la idea. Entonces, en esta estructura, acá adentro, dentro de toda esta especie, está lo que nosotros denominaríamos nuestro haluro, que tendría carga positiva, el electrófilo. ¿Ya? Acá está nuevamente explicado, aquí me faltó la carga negativa. Entonces tenemos el bromo más bromuro de hierro, forma este complejo activado, que en realidad es bromo positivo, o bromonio, y este se incorpora al anillo aromático. ¿Ya? Lo importante que tenemos que observar acá es que cuando el doble enlace voy a usar este lapicito de acá, el doble enlace del anillo, ese que está acá, es el que ataca a esta carga o este compuesto positivo. Y se nos van a quedar estructuras resonantes, donde tenemos acá la carga en esa posición, acá y acá. Entonces, en todas las posiciones de acá, la especie que entre comillas va a tener la carga positiva debería ser el protón. ¿Qué protón estamos hablando? Estamos hablando justamente del que va a ser intercambiado por este electrófilo, en este caso es el bromo. Esa es más o menos la idea. Lógicamente hay hitos o niveles de energía en el proceso de la reacción, y eso tiene que ver con las coordenadas. Entonces, al principio, ¿qué me habló? Profe, disculpe. Dime. Recién cuando mostró cómo saltaba el electrón de un lado para otro, ¿Sí? ¿ocurren esos tres procesos o puede ocurrir cualquiera de los tres? Es cualquiera de los tres o los tres al mismo tiempo. Es que lo que pasa es que son estructuras resonantes. Entonces, como se ponen varios, en realidad este como complejo con el benceno y el bromo va a existir resonando todo el rato hasta que exista otra especie que pueda abstraer el hidrógeno.
¿Cachai? Que estos hidrógenos que están acá, se que marcamos en rojito. O sea, van a estar todo el rato en este como complejo activado. Porque por eso puede ser o uno, lo puedes dibujar como uno, puedes dibujar los tres, o en realidad, eh, no sé si se Pero entiende como la entonces idea. la posición del bromo en la cadena, o sea, en el En el aromático benceno da lo mismo sí entonces. da lo mismo, exactamente. Ah, ya. Porque Ok, lo que pasa es que perfecto. como es el primer grupo electrófilo que entra en el anillo aromático, siempre va a ser el uno, porque como cambia por nomenclatura. ¿Cachai? Ah, ok, El problema es perfecto. cuando ingresamos el segundo. Sin problema. Entonces, en general, la halogenación, para acordarnos un poquito, y se incorpora solamente uno de los haluros, pero tiene que ser forzosamente con un catalizador. Y ese catalizador siempre son metales de transición de alto estado de oxidación, como es el aluminio y el hierro. Y las condiciones tampoco son tan sencillas porque tiene que ser en polvo. Entonces, tiene que ser seco, ya, tiene todas sus cositas. Vamos con otra reacción que estuvimos viendo el otro día, o hace, bueno, las semanas anteriores, que era la incorporación, Cari. Pero que recién dijo que el hierro o el aluminio podía ser, ¿cierto? Sí, ¿Cómo claro. es el cual tengo que usar? Es que lo que pasa es que lo único que tienes que fijarte es que, por ejemplo, si haces cloro, puedes usar ese o ese, da lo mismo. Pero el tema, el metal, da lo mismo. Lo que tienes que tener cuidado solamente es que el halógeno coincida con la sal que tú estás usando. ¿Se Ya, entendió? profe, gracias. Sí, en realidad es indistinto. Puedes usar aluminio o hierro, pero lo único que tienes que preocuparte es que sea lo mismo. Si es cloro, cloruro de algo. O hierro, aluminio. Si es bromuro, o sea, bromo, perdón, bromuro de hierro o aluminio. Pero ese es el único cuidado que hay que tener. Ya, en el caso de la nitración o la incorporación de nitrógenos al anillo aromático, siempre tiene que ir forzosamente por nitración. O sea, hay que nitrar primero y si quieres generar otro tipo de... ¿Quién me lo? ¿Tiene la mano levanta? ¿O se te quedó levanta? Ahí sí. Para incorporar nitrógeno al anillo aromático tiene que venir por nitración. Y esa nitración se hace con la mezcla nitrante. Hay dos formas de hacer la mezcla, pero esta es la que vamos a estudiar nosotros en el curso, que es la mezcla de ácido nítrico más ácido sulfúrico. Lo que va a ocurrir acá es que el ácido sulfúrico, como tiene un pKa más bajo que el ácido nítrico, va a actuar como agente donador de protones y el ácido nítrico va a aceptar esos protones. Y finalmente vamos a generar agua, el ion nitronio, que es el que se va a incorporar al anillo aromático, y lógicamente la sal del ácido sulfúrico. Tengo la sensación de que la siguiente día acá se ve más o menos el proceso de una mejor manera. Me lo voy a tratar de anclar un poquito para que lo puedan ver bien. Entonces observamos que tenemos el nítrico expandido, acepta este protón del ácido sulfúrico, generamos esta especie que es inestable, se pierde una molécula de agua y tenemos ahí el ion nitronio. Y al igual que el bromo en el ejemplo anterior, se incorpora dentro del anillo aromático en cualquiera de las posiciones y para que se estabilice se genere esta sustitución, tiene que hacer una eliminación del protón. Esa es básicamente la idea. No sé qué hice, pero ahí está. Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, dentro del anillo aromático tener aminos, por ejemplo, hacerla o sintetizar la anilina, por ejemplo, hacer en un momento una reacción que me permite tener el amino, acá forzosamente tienes que hacer la nitración y después hacer una reacción de reducción. Y esa reacción de reducción generalmente se agrega con agentes que estuvimos estudiando la otra vez. Puede ser con hidrógeno, y ese hidrógeno se va a generar de la siguiente manera, mezclando ácidos con metales, como por ejemplo hierro, zinc o estaño con ácido clorhídrico. Esa reacción va a generar hidrógeno, y ese es el hidrógeno que va a empezar a reducir el grupo nitro a grupo amino. Esa es una posibilidad. La que nosotros normalmente hacemos en nuestro laboratorio es utilizar la hidracina, que es un poquito más fácil de utilizar, porque viene ya la reacción lista, tú agregas la hidracina más el catalizador y tienes producto, y eso en presencia de paladio sobre carbono. Entonces, la reacción que hay entre la hidracina y el paladio es solamente el soporte para que ocurra la reacción,
La hidracina se va a transformar en dos gases que son importantes para esta reacción, que es hidrógeno y nitrógeno. Y lógicamente, igual que en el caso anterior, el hidrógeno es el que reduce el grupo nitro al grupo amino. Entonces ahí obtienes la nitración. No puedes ir por ninguna otra forma, no puedes incorporar el grupo amino directo en el anillo aromático. Tienes que nitrar primero, para que lo tengan en consideración. Las sulfonaciones solo las conversamos, pero a mí no me interesa mucho, así que la voy a saltar en este recuento. ¿Ya? Acá viene el problema, y lo había estado estudiando antes del receso. Cuando nosotros tenemos ya un grupo incorporado dentro del anillo aromático y tenemos ¿cómo se llama? La intención de incorporar un segundo grupo funcional, lo voy a tratar de hacer un poquito más grande, como por ejemplo de esta forma. Ahí tengo el grupo, por ejemplo ahí, un anillo aromático con un radical alquilo, puede ser metilo, etilo, propilo, lo que sea. Quiero incorporar un segundo grupo funcional, tengo tres posibilidades para poder hacer la incorporación. O sea que tengamos acá nuestro electrófilo, y este electrófilo puede ser incorporado en la posición orto, en la posición meta o en la posición para. Ahí creo que alguien me habló, pero no lo puedo leer. Vuelvo al tiro. La nitración, esa no. Ah, Si no entendí a cuál diapo me estabas diciendo que volví. la que sigue. La que sigue. La ¿Esa? de reducción de nitro. Ya, espérate, justo hice no sé qué hice, pero me enredé. Espera un minuto. Ah, ahí. Igual estos diapos están en la Moodle, así que la pueden sacar. Gracias, profe. Y entonces, volviendo a lo que estábamos conversando. Nosotros cuando tenemos la incorporación de estos grupos, ahí, nosotros tenemos el anillo aromático ya con un grupo incorporado. Aquí se colocó R porque es el primer ejemplo. Queremos incorporar un segundo electrófilo. Esto se llama compuestos aromáticos y reacciones. Así se llama la unidad. Entonces Gracias, profe. sí, no hay problema. Tenemos el anillo aromático con una incorporación y queremos hacer la segunda incorporación. Entonces acá tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? Que usualmente el grupo que ya está incorporado genera un efecto sobre la disposición de cargas que tienen tanto la posición orto, meta o para. ¿Ya? Y eso dependerá del tipo de grupo. El primer ejemplo que nosotros vimos en este sistema es con el caso del tolueno. El tolueno, si nosotros lo observamos, tenemos tolueno y queremos hacer una nitración para hacer el nitrotolueno, tenemos tres posibilidades de incorporación. Que el grupo nitro sea incorporado en la posición 2, voy a ver si lo dibujo bien, en la posición 2, que sería la posición orto, en la posición 3, que sería la posición meta con respecto al carbono, o en la posición 4, que sería la posición para con respecto al metilo. O sea, 2, 3 o 4. Esas son las tres posibilidades. ¿Ya? Generalmente en estas reacciones lo que se espera siempre es que tienes el anillo aromático, incorporas un grupo, obtienes producto, lo purificas, vuelves a hacer la segunda reacción y solamente se incorpora uno más, porque generalmente tú haces los cálculos estequiométricos para evitar mayor, ¿cómo se llama? Como incorporación de nuevos grupos funcionales. O sea, la idea es tener solamente una nitración, a eso me refiero. Si nosotros observamos ¿cómo se llama? Los rendimientos, podemos observar que el ortonitrotolueno tiene un rendimiento del 60%, el metanitrotolueno solamente de un 4%, que es muy poquito, ¿ya? Y finalmente podemos observar que el paranitrotolueno tiene un rendimiento de un 36%. ¿Qué quiere decir eso? Que en este contexto de reacción con el grupo alquilo, los únicos productos observables son solamente dos. ¿Cuáles son? La incorporación en la posición orto y la posición para. Nada más.
¿Por qué ocurre eso? Porque los grupos alquilos, cualquier carbono que sea, o sea, cualquier alcano, metilo, etilo, propilo, butilo, isobutilo, ese grupo solamente fuerza esas dos posiciones. ¿Por qué ocurre eso? Si nosotros observamos las resonancias que se deberían esperar, ¿ya? Para, ¿cómo se llama este tipo de estructura? Son las siguientes. A ver si me deja esperar un poquito esta cosa. Por ejemplo, si está el nitro y el ataque ocurre en la posición 2, tal cual como se observa acá. Está el doble enlace, ataca el grupo nitro formado con ácido sulfúrico y ácido nítrico. Vamos a tener tres estructuras resonantes. ¿Cuáles son? El grupo nitro en la posición 2 y la carga positiva entre comillas en la posición 1, que sería aquí, ¿no? Lo digo entre comillas porque después cambia, porque el nitrógeno tiene más prioridad que el metilo, ¿ya? Después tenemos en la posición 1, 2, 3, 4, 5 con respecto al, al metilo. Y después tenemos acá otra, ¿ya? Entonces, si nosotros observamos la disposición de carga, vamos a encontrar en un punto en particular que la carga positiva va a estar en un carbono de tipo ternario. ¿A qué me refiero con eso? Tenemos acá un carbono, otro carbono que está con el grupo nitro, y tenemos acá el carbono que está con el grupo metilo. Eso es un carbono de tipo terciario o ternario, y esos generalmente tienen alta estabilidad, ¿ya? O sea que en esa estructura resonante hay más posibilidad de que se genere esa estructura resonante. Por el contrario, si el ataque electrofílico fuese en la posición 3, voy a saltar, voy a ir al tiro al final, nosotros observamos que en ningún momento vamos a generar un carbocatión de tipo ternario, considerando la estabilidad, porque recuerden que los ternarios son mucho más estables los carbocationes, después son los carbocationes secundarios y finalmente son los carbocationes ternarios. O sea, primarios, perdón, estoy clarito. Entonces, eso quiere decir que esta ¿cómo se llama? Eh, Interacción no se observa, ¿ya? Profe, dijo que el primero era el más estable. El terciario es más estable, el ternario. Recuerde que es ternario, secundario y, y primario. Ternario, secundario y primario. Muy Me estable el refiero terciario. al que está primero, el ataque orto. ¿Ese es el más estable? Es que lo que pasa es que los más estables son en 2 y en 4. ¿Cachai? No sé si se entiende la idea. Es que fíjate, mira, fíjate en los rendimientos. Cuando tienes el alquilo, tienes dos grupos donde va a ocurrir la reacción que tienen la misma probabilidad de incorporarse. O va a entrar en 2 o va a entrar en 4. Forma siempre dos productos. ¿Y por qué se forman esos dos productos? Porque lógicamente hay una probabilidad de que ataque el doble enlace más cercano al alquilo, en este caso al metilo, o el doble enlace más lejano al metilo, que sería este que está acá, que sería ese. ¿Te fijáis? Ambos tienen la misma probabilidad de ataque, son iguales. ¿Por qué? Porque en ambos casos, por resonancia, llegas a un carbocatión ternario. Entonces, para nuestro análisis, podemos decir que los grupos alquilos, ya sean metilo, etilo, propilo, terbutilo, el que nosotros estemos viendo, siempre, siempre van a orientar en dos posiciones, la posición orto y la posición para, que son las 2 y 4 con respecto a la sustitución, ¿ya? Y es lógicamente por esto, ¿ya? Entonces, este grupo nosotros lo vamos a denominar grupo de tipo activador, ¿ya? Aunque más adelante se define qué es lo que es un activador y qué es lo que es un desactivador, ¿ya? Pero en general, el metilo es un grupo activador. Entonces, si haces la reacción tolueno, ácido sulfúrico, cianítrico, vas a obtener el 2-nitrotolueno y el 4-nitrotolueno como producto. Y después tiene que hacer técnicas de separación, ya sea si los productos fueran líquidos, tiene que hacer técnicas de destilación, ¿cómo se llama? Fraccionaria, ¿ya? O en su defecto, si son sólidos, tendrías que hacer recristalización fraccionada, ¿verdad? O cromatografía. Esa es como la única opción. Ya vamos avanzando. En el caso de la halogenación, Profe, dime, te escucho. disculpe, pero esa probabilidad pasa solamente cuando hay solamente un grupo metilo. Activador. Por ejemplo, si hubieran dos, o no Es se que puede. no, si fueran dos, hay que hacer mira, hagámoslo con dos.
Lo que pasa es que están más adelante los de los dos. Ah, ya. Pero mira, lo que pasa es que estamos solamente viendo una única sustitución. Mira, pensemos en esta estructura. Voy a poner acá el metilo y voy a colocar el otro metilo. A ver dónde lo puedo colocar. Por ejemplo, aquí. Por ejemplo, en esa, el 1, ¿cómo se llama? 1,4 dimetilbenceno, ¿ya? O parasileno, que se llama este compuesto. Si nosotros quisiéramos hacer la misma reacción de nitración, voy a poner solamente el NO2 positivo porque ustedes ya entienden que se genera de la otra forma. ¿Cuál es el producto que se forma? Solamente van a obtener un único producto. Uno solo. ¿Cuál creen que va a ser? Mira, lo voy a dibujar y después lo analizamos, ¿ya? Lo voy a escribir acá porque en realidad es simétrico, ¿ya? Puede ser en cualquiera de las posiciones. ¿Por qué creen que este es el único producto que debería dar? Porque no puede ser para, porque Exacto, está abajo el otro metilo. Por eso es exacto, puro orto nomás. exactamente. Claro, como es simétrico, cualquiera de las dos posiciones es orto. ¿Te fijas? Entonces, el metilo que está acá va a orientar a que entre el grupo electrófilo en la posición 2 o en la 4, pero la 4 está ocupada. El metilo que está abajo va a orientar en la posición 2 o en la posición 4, pero la 4 del metilo de abajo también está ocupada. Entonces, esta posición como 2 con respecto a cualquiera de los dos metilos tiene un 100% de formación de producto. ¿Ya? Es el único análisis que tenemos que hacer. Lógicamente esto cambiaría si tuviéramos, por ejemplo, un grupo activador y un desactivador. Siempre gana el activador por si acaso. ¿Ya? Pero eso veámoslo un poquito más adelante, porque vamos de una cosa a la vez. En el caso por ejemplo, de la halogenación, porque recién vimos la nitración, generalmente los porcentajes tienden a ser un poquito diferentes, pero eso tiene un poquito de pillería. ¿A qué me refiero? En el caso anterior teníamos el metilbenceno. El metilo es un grupo activador, pero es pequeñito, ¿ya? No tiene tanto impedimento estérico. Cuando nosotros colocamos otro grupo, como por ejemplo el etilo, el etilbenceno, este grupo etilo es más voluminoso, genera ahí libre rotación de enlace, y esto genera acá una especie como si nosotros lo pudiéramos pensar de una forma, es como una especie como de cono, que evita o hace más difícil que el grupo que se va a incorporar llegue a esta posición. Sí se forma, pero en un porcentaje un poquito más pequeño, no es 50-50. Mira, si nos fijamos, en esta halogenación del etilbenceno obtenemos un 38% del 2-bromoetilbenceno. Y si la incorporación es en la posición 4, que es la menos impedida estéricamente, es más alto el porcentaje. Pero siempre se observan los dos productos para que lo tengan siempre en consideración. Como resumen de este punto, vamos a ver si incorporo una diapo mejor blanca. Cualquier sustituyente al kilo, cualquiera, pues si le ponemos un R aquí, cualquier carbono que sea de alcano, ¿ya? Siempre va a forzar la incorporación de un segundo electrófilo en las posiciones 2 y en las posiciones 4. O sea, el electrófilo va a entrar en esta posición o en esa otra posición. Recuerda que solo entra uno, ¿ya? Si ustedes, por ejemplo, pongo tolueno más ácido nítrico, ácido sulfúrico, ustedes pueden poner perfectamente o el 2 nitrotolueno o 4 nitrotolueno como producto y ambas respuestas están correctas. Ese es el tema. Acá tenemos otro ejemplo. Este no lo alcanzamos a ver porque después ya tuve la licencia. Cuando tenemos grupos que son marcadamente más electronegativos, como por ejemplo los grupos oxígeno, vamos a incorporar una diapositiva en blanco para verlo. Antes del anisol voy a escribir el fenol. Hasta el momento parece que esto no lo habíamos visto nosotros en el curso. Tenemos acá un grupo OH que está directamente enlazado al anillo aromático. Para poder incorporar grupos OH a esta estructura no es tan sencillo, por si acaso.
No es como llegar y meter no existe este compuesto por si acaso. No existe el OH positivo para incorporarse. Lo que usualmente se hace es pasar por otro intermediario. ¿Ya? Los intermediarios son después lo vamos a ver, pero se tiene que pasar por otro intermediario. ¿Ya? Lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Entonces, tenemos el fenol. El fenol se caracteriza porque el oxígeno tiene pares de electrones N que no están enlazados. Estos pares de electrones pueden hacer lo siguiente. Pueden ser, ¿cómo se llama? Se pueden transferir al anillo aromático y hacer estructuras resonantes. Lo voy a dibujar una sola vez, pero para que se entienda más o menos la idea. O sea, puede ingresar y pueden ir resonando. Entonces, ¿qué observamos nosotros? Este grupo está incorporado al anillo aromático, le está entregando electrones al benceno. Es un donador de electrones. Estos donadores de electrones son más activos que el grupo alquilo en forzar ¿cómo se llama? La incorporación del segundo electrófilo. Si nosotros lo vemos de esta forma, nosotros podríamos tener estas estructuras resonantes en algún momento del benceno. Por resonancia, por ejemplo, el benceno por resonancia podríamos tener la carga negativa en la posición 2 o en la posición 4. ¿Qué nos está generando esto? Que nos está diciendo que el nuevo como electrófilo que se va a incorporar va a ser más sencillo, mucho, mucho más sencillo, que entre las posiciones 2 y las posiciones 4. Si nos vamos directamente al anisol, fijémonos. Dice que el anisol, o sea, el metoxibenceno o esta estructura que está acá, dice que es 10.000 veces más rápido que el benceno. Y si lo comparamos con el tolueno, dice que es 400 veces más rápido de la reacción. O sea, te vas a demorar 400 veces menos. ¿Por qué ocurre eso? Profe, Dime, ¿te escucho? dijo que los donadores de electrones Sí, son más activos que quienes. que el benceno solo, ¿ya? O los alquilos. Mira, si solamente fuera el benceno, Ya, profe, gracias. ese solito el hidrógeno, este grupo que entrega electrones es 10.000 veces más rápido. Y si por el contrario tuvieras, en vez de un hidrógeno, tuvieras, por ejemplo, un carbono, es 400 veces más rápido. O sea, sí o sí es más rápido. Esa es más o menos es la idea. Entonces, para el caso del Profe, anís, te escucho. es que se me pegó justo cuando estaba aplicando. Ah, ya. Lo que pasa es que si tienes el benceno con solo benceno, la, la reacción de sustitución electrofílica es más lenta que si tienes un alquilo. Por ejemplo, el tolueno que vimos recién en el ejemplo. Pero si a su vez comparas el tolueno con el anisol, lo vamos a poner en una diapositiva para que lo puedan ver. Por ejemplo, si tienen estos dos compuestos, por ejemplo, el metilo y el metoxibenceno, el metoxibenceno es mucho, mucho, mucho más rápido que el tolueno en hacer la reacción de sustitución electrofílica aromática. Pero en ambos casos, la sustitución de la incorporación de este grupo ocurre en los dos puntos, que es en las posiciones 2 o en las posiciones 4. Entonces, tanto los alquilos como estos grupos que donan electrones también son considerados dentro de la familia de los activadores. Profe, ¿y por qué es más rápido? Porque hace resonancia, pues, mira. Lo que pasa es que si lo voy a poner acá mejor. Lo que pasa es que hace eso. El oxígeno, que está acá, el oxígeno puede mover o transferir los electrones hacia el benceno y hacer estructuras resonantes. Déjame decir, acá están. Mira, justo están todas las estructuras resonantes.
Mira, ahí está el anisol, se ataca el nitro, ¿no es cierto? Pero fíjate acá, mira, estos electrones pueden venir para acá y estabilizar esa carga positiva. En el caso anterior, Profe, dime. Ahí. que dijo entonces que se podía formar en el orto y en el para, ¿cierto? Sí, Pero sí. entre los dos, el más estable es el orto. Cuando entra ahí, ¿o no? No, no necesariamente. No, pues lo que pasa es que la posición 2 y 4 ambas son las más estables. ¿Ya? Ambas son las más estables. ¿Cachai? El tema es que la probabilidad de que la reacción ocurra en 2 o en 4 depende de otros factores aparte, que son los factores estéricos. ¿Cachai? Y también del electrófilo que se está incorporando. Entonces, lo que hay que pensar solamente es que si el grupo activador, la probabilidad que encuentre en orden para, déjala al 50%. Ambos productos se van a formar. No hay opción. ¿A qué me Ah, refiero? ya. Mira, si nosotros hacemos esto, voy a hacer y voy a incorporar un bromo mediante por ejemplo, el bromuro de hierro. Los productos que voy a obtener van a ser forzosamente 2. Va a entrar el bromo en esa posición y va a entrar el bromo en la posición 4. Esos son los productos. No puedo dar información de los porcentajes, porque en realidad para poder ver los porcentajes tengo que hacer la reacción, hacer la separación, calcular los rendimientos. Entonces, para que sea más fácil de entender para nosotros, hay que asignar la misma probabilidad en ambos casos. ¿Ya? Porque si no, es muy confuso. Es muy confuso. ¿Ya? Mira acá. Profe, Dime, te escucho. disculpe, ¿puede volver a la parte donde estaba ¿Ese? explicando lo de los donadores de electrones? Dijo ¿Cuál? que esa, ¿Ya? donde estuvo recién. No, antes. ¿Esa? Esa, sí. Es para copiar un chiquitito solamente la estructura. Sí, pues, si y es más, mira, lo que uno puede pensar aquí es un poquito más sencillo. Creo que lo habíamos conversado. Si este grupo funcional al que está enlazado el benceno, el átomo solamente, no el grupo, el átomo, ese átomo de ahí, ese, tiene una tendencia electronegativa, siempre va a ser activador. Pongamos otro ejemplo. Mira, voy a poner un benceno acá y voy a colocar un grupo amino. El nitrógeno o el amino, ¿es activador o desactivador? Activador. Activador. Activador exactamente porque el nitrógeno tiene un delta negativo. Y como tiene pares de electrones libres, va a ser esto mismo. Mira, voy a avanzar un poquito. Va a ser esto mismo que está acá. Entonces, los pares electrónicos del nitrógeno pueden ir al anillo aromático, hacer resonancia, ¿no es cierto? Y tratar de aumentar la probabilidad de que los ataques sean en la posición 2 o en la posición 4. ¿Ya? O sea, el amino también es un activador. ¿Ya? Entonces tenemos activador al metilo, activador a los oxígenos con sustituciones, por ejemplo, el fenol o los metoxilos, o si no, los grupos aminos. ¿Ya? Ese es el tema. Acá ya aparecen otro tipo de grupos. Y mira, ahí sale acá en el nombre de la diapositiva, que son los compuestos con desactivadores, que son, ¿cómo se llama? En meta. ¿Ya? Recién los activadores fuerzan la incorporación del segundo grupo funcional, la posición 2 y 4. Pero ¿qué pasa cuando tienes un grupo que en realidad no puede hacer esa reacción? La única posibilidad que se genere es que la incorporación sea en meta. Mira, el ejemplo que tenemos acá es del nitrobenceno. El nitrobenceno, si nosotros queremos hacer una segunda nitración, observemos los rendimientos. En la posición 2, nada. Y en la posición 4, nada. La mayor, ¿cómo se llama? Cantidad de porcentaje que tenemos acá está en la posición 3, que es la meta. ¿Por qué ocurre eso? Nuevamente por resonancia. Los grupos que son donadores de electrones, voy a anotar acá, donadores,
como por ejemplo los alquilos, los alcóxidos, los fenoles, los aminos, ¿ya? Fuerzan 2 y 4. Y cuando tengo grupos que atraen electrones, como por ejemplo los nitros, los ácidos carboxílicos o derivados, ¿no es cierto? Lo que van a hacer es que esas dos posiciones, 2 y 4, no están favorecidas para la sustitución electrofílica aromática. Y es por este punto en particular. Si nosotros observamos... Cuéntame. Te escucho. Entonces los desactivadores hacen todo lo contrario a los activadores. Exacto. O sea que los Solo activadores entran en el carbono 2 y 3. el que queda es para el O sea, es que lo que pasa es que el 2 es el orto, sí, el el 3 meta y el 4 es para. sí, es que parece que se me está cortando. Creo que el 3 es el desactivador. Sí. Sí, habláis y te escucha cortado. Pero sí. ¿Por qué ocurre eso? Por resonancia. ¿Ya? Entonces, si nosotros observamos acá, tengo el grupo nitro. Fíjense que el átomo que está enlazado directamente al benceno tiene carga positiva. Como tiene carga positiva, mira, voy a avanzar un poquito mejor. Ah, no, no tengo los tres. No tengo, los tengo separados. Si el ataque es en orto, por ejemplo, lo que observamos es que en algún momento se nos va a generar eso. Dos átomos con carga positiva, muy inestable. Si la posición es en para, observamos que en realidad, nuevamente por resonancia, vamos a llegar a dos átomos que tienen carga positiva en el uno con respecto al otro. También es inestable. Pero si este grupo desactivador se incorpora o reacciona con este electrófilo, en realidad, si bien no son tan eficientes como los activadores, pero nunca generas esta estructura que son inestables. En todo momento tienes un carbono que es secundario, que es estable. O sea que la única posibilidad que tienen los grupos desactivadores es que la incorporación sea en meta, nada más. Hagamos una diapositiva. Profe, Dime, te escucho. ¿y cuáles son los grupos desactivadores? Ahí vamos al tiro. Mira, por ejemplo, el ácido carboxílico. ¿Es activador o desactivador? O mejor voy a poner el éster. ¿Activador o desactivador? Lo único que hay que ¿Activador? no, pues, desactivador. Lo único que hay que observar acá es el átomo, la carga que tiene el átomo. Mira, voy a expandir el grupo carboxílico. Tenemos acá doble enlace, oxígeno R. Los oxígenos, por definición, son electronegativos, ¿no es cierto? Entonces, el carbono al que están enlazados estos grupos electronegativos, forzosamente tiene que tener un delta positivo. Si hay un átomo que tiene delta positivo, en realidad la posibilidad de que el ataque ocurra en ¿cómo se llama? En meta es muy alta. Muy alta. Déjame ver una cosita antes que... si nos queda batería todavía. Profesor, Dime. ¿cuáles eran los activadores? Los que tienen electrones... Mira, vamos a hacer una diapo más fácil todavía. Ay, no. Justo me están llamando por teléfono. Estoy conectado al celular. Entonces no... Estoy con el señal. Ahí. ¿Ya? ¿Me escuchan ¿Mm? bien? Sí, que justo me llamaron por teléfono. Voy a poner diferentes grupos. Por ejemplo, acá, un metilo, un amino, un metoxilo, un nitro, un ácido carboxílico, un bromo. ¿Ya? El bromo lo tenemos que... es como Profe, ¿todos nuestro... esos son desactivadores? No, lo vamos a definir al tiro. Por ejemplo, el metilo, este es activador, porque no tiene carga, pero lo que podemos definir al final es que genera carbocationes terciarios. No sé si se acuerdan de la diapo del tolueno. ¿Ya? Ese es el tema. Después el nitro, o sea, el amino, perdón, también es activador. ¿Por qué? Porque el nitrógeno tiene carga negativa y es el que está enlazado directamente al benceno.
Después tienes el metoxilo. Es activador también, porque el oxígeno tiene de electronegatividad y está enlazado directamente al benceno. Este que está acá es un desactivador, porque el nitrógeno tiene carga positiva. ¿Por qué tiene carga positiva? Porque está con los oxígenos. ¿Ok? Entonces, desactivador. El grupo ácido carboxílico es desactivador. ¿Por qué? Porque el carbono está enlazado a dos enlaces, un oxígeno y un enlace sencillo a otro oxígeno. Entonces hace que tenga un estado de oxidación positivo. También es desactivador. ¿Y el halógeno? ¿Qué será? Activador. Mira, lo que dijiste está bien y mal a la vez. Lo que pasa es que el halógeno, visto que siempre hay como... O eh, quizás se puede no, usar no, como no, activador no, y no, está bien. desactivador. No, sí, está bien la respuesta. Lo que pasa es que Ah, el bromo se considera desactivador. Se considera. Pero es el único desactivador que orienta las posiciones orto y la posición para. Es como la excepción. Todos los otros grupos funcionales funcionan impeque. Activador, orto para. Desactivador, meta. Pero el uro, ya sea cloro, bromo, yodo, son desactivadores por definición, porque atraen los electrones, pero orientan el orto para. ¿Por qué? Porque como tienen electrones pueden resonar. Sí, es muy, muy extraño. Dime. Entonces, los desactivadores, el carbono es positivo y por eso trae electrones y por eso es desactivador. Sí, Ah, ya, ya. sí. Eso. Sí, desactivador porque quitan electrones del anillo. A eso se refiere. pero el que está antes del ácido carboxílico, ¿cómo se llama ese grupo? Nitro. ¿Ese de ahí? Sí. Nitro. Nitro. NO2. Profe, no entendí muy bien entonces lo del bromo. ¿Es desactivador o Sí, activador? no, es un desactivador, Ah, ya. pero es un desactivador ortopara. Tienes que ponerlo ahí como entre comillas, como la excepción a todo lo que hemos estado hablando. Es el único. El único que genera este tipo de problemas. ¿Ya? Ya, sigamos. Mira, acá está justamente lo que les decía. Los halogenados son los únicos desactivadores, pero que orientan en ortopara. Son los únicos, no hay más. ¿Por qué ocurre eso? Porque justamente hacen este sistema de acá, pues mira. Pueden entregar electrones al anillo aromático, ¿no? Pero son atractores de electrones. Entonces tienen como ese problema. Por eso son los únicos. Profe, Dime. pero ¿se refiere a el bromo en específico o todos los halógenos? Todos los halógenos, Ya. cloro, bromo o yodo, son desactivadores, pero fuerzan las posiciones orto y para. ¿Ya? Ese es el tema, porque si nosotros hiciéramos las resonancias del halógeno, hace que los carbonos 1, 3 y 5 tengan carga positiva. Y como esos 1, 3 y 5 tienen carga positiva, para que entre electrófilos solamente son las posiciones 2 o la posición 4. Nada más. Ya, ahora vamos con el problema gigante acá. ¿Qué pasa si nosotros tenemos más de un sustituyente? Cuando hay más de un sustituyente, tenemos que ir evaluando caso a caso, ¿ya? Y ese caso a caso nos va a decir más o menos dónde va a ser incorporado el grupo funcional. Vamos a ver diferentes escenarios. Un escenario cuando tenemos, por ejemplo, dos radicales alquilo, por ejemplo, metilo aquí y metilo aquí. La pregunta es, ¿dónde se incorpora el siguiente metilo? ¿Dónde? Recuerda que Tercero. tercero con respecto a quién. Por ejemplo, mira, para que como no los puedo ver, pensemos que ese es el 1 y este que está acá es el 3. ¿En qué carbono sería? En el 5. Exacto. Súper bien. ¿Cuál fue el análisis? ¿Estás segura? No, pues no puede ser el 5. Espera, El 5 sería un meta, ¿verdad? Exactamente, sí, pues. Es Sí. que lo leí y no lo pensé.
Claro que hay que tener Porque cuidado. como son metilos, el kilo necesita ser orto o para. Exacto. Y acá, Sí, acá sí, creo profe, que, dime, lo que a mí me confundió es que eh, los dos metilos no están como ni en el 2 ni en el 4. sí, po. Entonces hay que Entonces, observar el caso. Por ejemplo, en el caso del metilo de más arriba, esas son las dos opciones, ¿ya? Y el metilo que está abajo, esas son esas dos opciones, ¿ya? Entonces, bueno, en realidad también tienen esa posibilidad. Entonces, en todos los casos, entre comillas, podrías tener como mínimo 2 o 3 productos, ¿ya? Acá es más difícil de ver por la disposición. Voy a poner otro ejemplo. profe, y en ese caso, ¿cuál sería como el más estable? Cualquiera que coloques acá, po. Ah, ya. Si pones el producto en cualquiera de esos 3 puntos, va a estar bueno, ¿ya? Porque es una probabilidad, po. Entonces, con eso no podemos jugar, no sabemos a dónde va a ir, ¿ya? Mira, vemos, recién vimos el caso hace mucho rato atrás, el caso cuando los grupos estaban así, 1 y 4. Queríamos hacer la incorporación de un metilo. Acá no hay ninguna duda que el único producto posible, voy a poner con verde aquí el no, es ese. No hay ninguna otra posibilidad, ¿ya? Sí, ahí se escuchó justo el teléfono. Ya, vamos a ver qué, dime. Pero entonces, con respecto al de abajo, estaría en meta. No, pues, mira, voy a salirme de acá. El primero ya lo vimos que tenemos 3 posibilidades. Cualquiera que dibuje entre las 3 está correcto. En el caso de abajo, el segundo, el metilo, el metilo está orientando en esa posición o en esa. Y el metilo de abajo está orientando en esa posición y en esa. Lógicamente, estas las voy a borrar porque ya están utilizadas. Como la molécula es simétrica, solo va a entrar sí o sí en la posición 2, con cualquiera de los dos grupos, pero siempre en la 2. ¿Ya? Y nos queda un ejemplo más. ¿Qué hacemos cuando los metilos están acá? ¿Dónde se incorpora? En para. Pero ¿con respecto a quién? Ese es el 1 y este es el 2. En 4 con respecto al 1 y en 5 con respecto a 2. Exacto, sí. Entonces acá tenemos un problema. Por ejemplo, el metilo de arriba orientan 2 y 4. El 2 está ocupado. ¿Ya? 4. Aunque igual está el otro 2 del otro lado, ¿ya? Pero pensémoslo de esa forma, 2 y 4. Entonces vamos a... Ah, perdón. Vamos a borrar eso. Y el otro metilo hace lo mismo, 2 y 4. 2 está ocupado y 4. Entonces acá vamos a tener una alta probabilidad de que este sea el producto. Lo voy a poner así ya, aquí. Hay una probabilidad alta que se hace porque tenemos activados estos carbonos que están acá y a su vez también estos carboncitos que están acá. Tenemos 4 posibilidades. Por el metilo con los dos ortos y el para, y el otro metilo que está al lado también, pues, orto, orto y para. Pero ahí también hay harto sistema. Este es el caso cuando son activadores ambos. Pero ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? Ah, profe, Dime, discúlpeme. ahí, En el anterior, en ese. Todos pueden, ¿verdad? todos pueden. Porque el que para uno sería meta, pero para el otro sería para, por eso. Exacto. Ah, ya. Sí, pues por eso Eso. digo, si tú dibujas cualquiera de los productos, está bueno. El problema que tenemos nosotros es con esto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si yo tengo esto? Por ejemplo, acá un metoxilo, aquí,
y un nitro acá. Por ejemplo, ese. O mejor todavía, voy a borrar este y lo voy a poner acá abajito mejor, para que sea más fácil de ver. Ahí. Y quiero hacer una halogenación. ¿Dónde entra el bromo? Profe, Dime. pero entra, porque como tiene un activador y un desactivador, Sí, pues. Cuando tiene un activador o desactivador, siempre hay que pensar cuál es el que manda, el activador o el desactivador. el activador. Exacto. Pero el desactivador también puede apoyar. ¿Ya? Hagamos el análisis. El activador que está aquí, ¿en qué posición está orientando? En para. Y el paro está ocupado, ¿no es cierto? Sería ahí. ¿Y qué cuál más? Aquí, ¿no es cierto? Serían las posiciones 2 y 4. Pero el metoxilo tiene ocupada la posición 4. Así que esta ya la vamos a eliminar, ¿no es cierto? Solo tiene la posición 2. ¿Y el nitro? ¿A dónde orienta? En meta, Ya. Desde el nitro de abajo, ¿cuál es la posición meta? Aquí, ¿no es cierto? las mismas. Y entonces, ¿cuál es el producto que se va a formar? Casi en un 100%. Tendría que ser en cualquiera de los dos halógenos, porque, o sea, los dos carbonos, porque son simétricos, ¿no es cierto? Entonces vamos a obtener este producto. Yo creo que te doy calcado que casi va a ser como un 100% de rendimiento. Entonces, claro, el activador orienta, pero en este caso el grupo nitro no está apoyando. ¿Ya? Ese es el tema. Viste acá, entonces dice acá, con respecto a cada uno, tenemos ahí varias posibilidades. Y acá está el que vimos recién con el de recién, justamente el de recién. Y viste, el producto es casi un 100%, la incorporación de un grupo. ¿Por qué? Porque el metilo que es activador orienta las posiciones 2 y 4 y el nitro en las posiciones meta. Entonces hay alta posibilidad de que se obtenga ese producto. Profe, Dime, ¿no es que se supone que el nitro es desactivador? ¿sí? ¿Y por Sí, qué está en para y en factor? no, porque depende de cómo se hizo originalmente la síntesis. Mira, por ejemplo, yo quiero obtener el para-nitrotolueno como producto. Dice que obtengo a partir de benceno. ¿Qué grupo funcional harías? Si al que yo quiero llegar es a ese. A ver, antes de responderte eso, el metilo, activador, 2,4. El nitro es meta. O sea, el nitro, perdón, es un orientador meta. Por eso que entra en esa posición. Para sintetizar este compuesto hay que hacer una estrategia. Ahora sí lo voy a explicar bien. Profe, No, pero ahí el nitro no estaba en no, po, meta. no, po, es que eso es lo que quiero decir justo ahora. Ah, quiere colocarlo en meta. Exacto. Entonces acá hay que hacer Ah, una estrategia. ¿Cuál es la estrategia? No me conviene incorporar el grupo nitro primero. Me conviene incorporar el grupo metilo primero. Al hacer eso, va a ocurrir lo siguiente. Mira, hago la incorporación de este compuesto. Por ejemplo, cloruro de metilo en cloruro de aluminio. ¿Ya? Eso es lo que vimos en una de las clases anteriores. ¿Ya? Se incorpora el metilo. 100% de posibilidad de sintetizar el tolueno. Ahí, ¿no es cierto? Y ahora, en este caso, me conviene aquí hacer la nitración. Ácido nítrico, ácido sulfúrico. Entonces voy a obtener ¿cuántos productos? ¿Uno o dos? Profesor, Dime, una 2. pregunta. cuéntame. En la nitración, la posición donde vaya el NO2 va a depender del alquilo, que sea Sí, activador o desactivador. sí, po, lo que pasa es que cuando tú te quieres preparar un compuesto, tienes que pensar más o menos de cómo partir, porque cada grupo funcional o activa o desactiva, y orienta en 2 o en 4. ¿Cachai?
O sea, orienta, perdón, 2, 4 o 3. Ah, Entonces, ya. entonces, para poder sintetizar, por ejemplo, el nitro en la posición 4, tiene que hacer esta estrategia. O sea, parte de benceno, alquilas, tienes el tolueno, haces la nitración y obtienes dos productos. Y como son sí o sí van a ser dos, después tienes que esforzarte después en ¿cómo se llama? En separarlo. Si yo lo hubiese hecho al revés, hubiese tenido el benceno, hubiera nitrado primero, hubiese obtenido este compuesto, ¿no es cierto? Y después aquí hubiese hecho la alquilación. ¿Cuál es el producto que hubiera obtenido? Casi con 100% de seguridad. El metilo En meta. ¿Te fijas? Entonces, los productos que uno obtiene dependen de cómo partes. Entonces, no diría, no es tan, ¿cómo se llama? Tan lineal. Entonces, primero, si quieres hacer el 4 nitro tolueno, te conviene hacer benceno, alquilación de filtrate, que es esta que tenemos acá. Después nitras, tienes dos productos y separas el que te interesa. Si por el contrario quisieras, por ejemplo, hacer el, el metanitrotolueno, tendrías que primero nitrar y después alquilar. Y este lo obtienes con harto rendimiento. ¿Te fijas? Entonces, depende más o menos como qué quieres hacer. Profe, ¿el NO3 es activador o desactivador? Puse NO3, perdón. NO2. Ah. Nadie me dijo nada. Nitro. Sí, es desactivador. Todavía me complica porque el metilo está en meta. Por eso que depende de cómo partes. Mira, no tienes nada, ¿no es cierto? Está aquí en el benceno. Sí. Incorporas este grupo funcional, desactivador. Ujú. El siguiente grupo que vas a incorporar, ¿dónde va a entrar? Según yo, depende del grupo. Sí, depende del grupo. Sí, y no que el metilo es activador y No, entra po, solamente. no, po. Lo que pasa es que las reacciones ocurren la siguiente. Tú haces la incorporación electrofílica o la sustitución electrofílica aromática. Ujú. Incorporas un grupo funcional en cualquier posición, porque todas son las posiciones 1, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá, nitras. Pasas del benceno al nitrobenceno. Ya, y ese sería el carbono 1. Ese sería el carbono 1. Ya. Exacto. Y ahora de este tienes que hacer análisis de ahora de acá, no de antes. Entonces, el nitrobenceno, si quiero incorporar un segundo electrófilo, ¿dónde va a entrar? Es que y según yo depende del electrófilo, ¿no? No, no depende del electrófilo. O sea que si comienzo incorporando un desactivador, tiene que ir sí o sí el siguiente en meta. Sí. Mm. Y si hacemos por el contrario, Y tenemos el y benceno si incorporo un activador, sí o como sí tiene acá. que ir en para. No, en orto y en para. Sí, en orto y en para, pero independiente si el que sigue es Sí, activador o desactivador. exacto. Ya, Sí, eso es. exacto. Así es esta cuestión, así funciona. Entonces, lo que hace, cuando tú vas incorporando diferentes grupos funcionales a los anillos aromáticos, ellos van a Mm. orientar que el siguiente electrófilo que va a entrar va a ir en una posición diferente. ¿No se puede retroceder a la diapo que estábamos? ¿Esa? Sí, listo. Profe, Dime. entonces ya ahí partió con la nitración y como el NO2 es un desactivador, se pone en meta. Sí, Pero, por ejemplo, si partiéramos con el CH3, ahí acá. tendría que ser la nitración en orto o en para. Exactamente. Ok, eso. Exacto. Eso es básicamente. Mira, lo que viene Ya, ahora, profe, gracias. sí, lo que viene ahora en realidad son las reacciones de los alquilos, ¿ya? Y después viene el ejercicio. Esto lo podemos hacer mañana. ¿Te interesa, no? Sí, profe, mañana. Sí, para dejarlo como hasta acá. Voy a dejar de grabar. Dame un minuto.